Todavía no la inicia, profe. Pues según yo le di. Ahí va, correcto. Permíteme. Perdón, es que ayer mandé por error una reunión, pero la cancelé. Tenía yo reunión de comisión electoral y la cancelé y me están diciendo que no pueden entrar a la reunión. Digo, pues si ya la cancelé. Bueno, perdón, eso fue ayer, pero pues bueno, fue mi error. Miren, en esta tabla se encuentra, es una tabla del libro de bioquímica de Matthews. Y ustedes, miren, a mí me gusta mucho porque es muy explicativa. Vamos a ver, si tú te fijas, ya han visto lipoproteínas, me parece, ¿no? En otra materia. ¿Alguien responda? Biología molecular. Ok, ya las vieron. Y trabajaron no supongo que no trabajaron en algún libro de bioquímica, pues es como un repaso. Pero bueno, entonces ahora sí pongan, yo creo que ya están muy familiarizados. Entonces las lipoproteínas son estructuras, como su nombre lo dice, formadas por lípidos y por proteínas. Son estructuras esféricas, pero estas estructuras no son células, evidentemente, porque para hacer células necesitas de una bicapa fosfolipídica. Y estas tienen una monocapa fosfolipídica, ¿correcto? Se especializan, como sabes, en transportar lípidos a través del torrente sanguíneo. Claramente los lípidos son hidrófobos y se tienen que transportar en un medio acuoso a diferentes tejidos blancos. Y para que esto pueda suceder, tiene que ser pues a través de un mecanismo que permita este transporte de manera eficiente. Y para ser eficientes, cada lipoproteína, digamos que está diseñada para transportar de manera muy particular o más específicamente, pues un cierto tipo de lípidos, porque acuérdate que de los lípidos pues tenemos una gran variedad. Entonces, estas lipoproteínas van a presentar diferente densidad justamente porque, pues, así como su composición de la propia monocapa que las rodea y también el interior que transportan, el interior lipídico que transportan es diferente en cada una de las lipoproteínas, pues tienen distinta densidad. De ahí que están ordenadas en aquellas de densidad menor hasta densidad mayor. Como tú sabrás, las de densidad menor son los kilomicrones, luego siguen las de muy baja densidad, las VLDL. Acuérdate que esto es un libro en español y las siglas están en inglés. ¿Es correcto? Tienes que fijarte cuáles son las correctas siglas en inglés. Esta está muy sencilla, de very low, pero es correcto, ¿eh? Entonces, no, aquí nada del Spanglish, no es que estamos confundiendo inglés con español, no. Cuando tú escribas tu tesis o un texto científico o simplemente eres profesional y tienes que referir, pues no, tienes que fijarte qué es lo aceptado y de hecho qué es lo que debe de ser. Entonces, aún en el español, nombres de proteínas, se respetan las siglas de inglés, porque si no, entonces luego ya no se entiende de qué proteínas se está hablando. Evidentemente, cuando el autor empiece a escribir, tiene que poner VLDL de las siglas en inglés y qué significa, y posterior, esto entre paréntesis, y posteriormente ya las siglas se manejan siempre. Entonces, eso ten cuidado.
pero esto es totalmente correcto. Entonces están las proteínas de muy baja densidad y luego de densidad intermedia, de densidad baja y de densidad alta. Ok, ya nos pusimos de acuerdo en las densidades. No me tengo que aprender de memoria las densidades, pero es importante porque eso me da una idea de su función biológica. Evidentemente, decíamos que tienen una parte proteica, tienen una parte lipídica, pero nos vamos a concentrar sobre todo en el contenido de lípidos. Es muy claro acá de la tabla que los kilomicrones tienen un gran o un alto contenido de triglicéridos. Entonces, esa es su especialidad, transportar triglicéridos. Y ahorita vemos y checamos en el esquema la orientación o el destino de dónde vienen esos triglicéridos. Luego, también puede transportar triglicéridos, otras lipoproteínas, sí, pero como tú te fijas es en menor proporción, ¿no? Cada vez en menor proporción, ¿sí? No es su especialidad tanto de, no sé, de las HDL transportar triglicéridos. El kilomicrón y el VLDL sí se parecen un poquito, no obstante que el kilomicrón pues sí tiene una mayor, digamos, facilidad de transportarlos. Luego, el colesterol libre. Acuérdate, por favor. El colesterol nosotros es transportado de manera preferente en forma de éster de colesterol. No sé, Ixel, ¿nos puedes decir qué es un éster de colesterol? A ver, ya que hicieron su resumen, veré si sirvió. Escucho, Ixel. Si no, ya no les voy a hacer estos exámenes sencillos. Más que examen fue como un trabajo de repaso, ¿no? Pero deberían ya de saber qué es un éster de colesterol, Ixel. Sí, profe, estoy recordando porque ya se me... No, si, ni siquiera tienen que recordar. ¿Ya ven? ¿Ya ven cómo sí les hace falta la presión de un examen? Y eso que ya estudiaron. No es de recordar, nada más es que esto es lo que no tienen, chicos, es lo que necesitan trabajar mucho en ello. José Márquez, ¿recuerdas? ¿Nos puedes orientar? ¿Qué necesitan trabajar? O sea, tú eres farmacéutico, pero evidentemente tienes una formación, pues, de química básica. Tú, en bioquímica 1, ¿verdad? Se entiende en cualquier libro, incluso en tus ayudas didácticas, que no es un libro, en las primeras hojas, como ¿qué te gustan? Las primeras. Vienen los grupos funcionales. ¿Por qué vienen los grupos funcionales? Porque siempre te he dicho, ve el libro. Lo primero que te empiecen a explicar es, pues, por qué estos elementos, por qué conformaron a las biomoléculas, qué son los grupos funcionales, cuáles son los más comunes en las biomoléculas. Entonces, aquí tengo qué es un éster. Y yo se los dije en clase a ustedes, se los dije. Este es el colesterol, este es el alcohol, esto se puede esterificar. Si no me contestan, les voy a bajar a todos un punto de la calificación que les voy a poner en su resumencito que hicieron. ¿Qué es un éster de colesterol? Tienen 10 segundos. Empiezo a contar. 10, 9, 8. Se clasifica en los ácidos grasos. Bueno, es un lípido y éster forma enlaces entre los grupos carboxilatos de un ácido graso. ¿Con quién? ¿Con quién, Rebe? Con el grupo hidroxilo del colesterol, del colesterol. El colesterol, correcto. Entonces, un éster de colesterol, pues no es otra cosa que se llevó a cabo la reacción de esterificación entre el OH del colesterol y el ácido graso, ¿no? Evidentemente, como dice Rebeca, pues es el grupo carboxilo el que va a reaccionar con el alcohol, ¿ok? Se forma un éster de oxígeno, es un enlace covalente, pues estable y eventualmente puede hidrolizarse, ¿sale?
como cuando se hidrolizan los triglicéridos. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el colesterol libre y el éster de colesterol? Pues que el colesterol libre sí tiene una cabeza polar, que es el OH. Y el éster de colesterol no tiene una cabeza polar, tiene una cola hidrófoba, además de toda la estructura del colesterol. Paulo, ¿te acuerdas cómo se llama esa estructura de los 4 anillos fusionados del colesterol? No, profesor. José Márquez. No, profesora. Entonces, esto ya debe estar aquí al hilo. Ciclopentano perhidrofenantreno. No se tienen que aprender tantas cosas del colesterol, solamente estas 4 cosas, digamos, estas cosas más elementales, ¿no? O sea, ¿qué me puedes decir del colesterol? Entonces, por favor, pongan atención. Ok. Decía yo. El colesterol, ¿verdad? Preferentemente para que sea transportado hacia nuestros tejidos blancos, se requiere que esté mayoritariamente esterificado. Eso significa que va a estar más hidrófobo, ¿cierto? Por la cola hidrófoba, por la cola hidrocarbonada, como decía su compañera del ácido carboxílico. Entonces, por esa razón, nosotros vemos en esta tablita que las lipoproteínas que pueden transportar colesterol, pues son todas, pero hay una mayoritaria. Una es la LDL, ¿no? Más o menos la IDL, pero la que transporta un poquito más, tiene mayor capacidad, es la HDL. La HDL transporta, la LDL transporta más éster de colesterol y la HDL también transporta ésteres de colesterol, pero en menor proporción. Eso también tiene una razón de ser. Entonces, ¿qué podemos apreciar de esto? Pues que las lipoproteínas especialistas más con una mayor capacidad para transportar ésteres o colesterol en forma esterificada son LDL y HDL, más LDL menos HDL. Y dijimos que ahorita vamos a explicar la razón. ¿Puede transportarse colesterol libre? Sí, pero no es lo preferente. De hecho, cuando existe colesterol libre, lo que hace la célula o lo que hace el organismo es que requiere de la actividad de una proteína, de una enzima, para catalizar la reacción de esterificación, ¿no? Entonces, normalmente son las ACAT, o como son acilcolesterol aciltransferasas o lecitina acilcolesterol aciltransferasas, LACAT. Entonces, en suero plasmático es lecitina acilcolesterol aciltransferasa, y en citosol, si existiera colesterol libre, viene ACAT, acilcolesterol aciltransferasa, que lo único que hace es transferir un grupo acilo al colesterol, y eso implica una reacción de esterificación. ¿Alguna duda hasta acá? No, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, continuamos. Profesor. Sí. Y por otro lado está la composición de las famosas apoproteínas. Acuérdate del concepto. El concepto viene de lo de apoenzimas, ¿no? Las apoenzimas pues son enzimas que no tienen su cofactor o su coenzima y no pueden actuar, ¿no? Porque finalmente el cofactor o la coenzima es un coadyuvante de la actividad de la enzima. Pues evidentemente estas no son enzimas, son lipoproteínas, y entonces la parte proteica también es llamada apoproteína. Como tú ves, las diferentes lipoproteínas van a presentar pues, una variedad de apoproteínas que van a tener funciones específicas. Estas apoproteínas, no te vas a aprender todas, pero sí las que yo te voy a señalar porque son como muy clave. En el caso del kilomicrón, tenemos por acá
En el caso del kilomicrón tenemos a ApoC2, es una apoproteína muy importante para el kilomicrón, porque esa apoproteína, para empezar, estas normalmente se sintetizan en el hígado, pero ApoC2 particularmente se sintetiza en las células del epitelio intestinal, y llega el kilomicrón, se carga de triglicéridos en las células, los que ya fueron absorbidos de la luz intestinal en el duodeno, y también se carga de ApoC2. Y ApoC2 se hace cuenta que las lipoproteínas son unos, no sé, unos camioncitos. Y entonces el camioncito, no sé, en la Capu carga alumnos, ¿verdad? Por decirlo así. Y su letrerito de arriba dice CEU, ¿no? Entonces ese letrerito es como ApoC2. Entonces va el camioncito por toda Profe, su ruta, dime. tengo una duda. Bueno, yo había leído que estas hidrolizan los triglicéridos y para ¿Quién, la, quién, quién hidroliza triglicéridos? bueno, las lipoproteínas. No, para nada. Las lipoproteínas Ajá, bueno, son las estructuras, mira, escúchame, las lipoproteínas son estructuras que transportan lípidos, punto. Eso es lo que puedes decir. No son enzimas. Entonces no puedes decir que hidrolizan triglicéridos. ¿Estás de acuerdo? sí, profe. Entonces, es muy importante que cuando ustedes, como dices tú, leí, me acordé, lo que sea, o sea, señalen con puntualidad ustedes mismos para no cometer un error. Quien va a hidrolizar es una enzima y es una enzima lipasa, si va a hidrolizar es un lípido, ¿no? Entonces, pero las lipoproteínas son estructuras que van a transportar lípidos, como les decía yo, son como, ¿sí las han visto? Son como esferitas, creo que las deberían de tener por ahí, ahorita les busco una. Tenemos creo que una imagen en las ayudas didácticas. Sí, tienen ahí las ayudas didácticas, permíteme tantito. ¿Qué página es? Ahí está, esa estructura es del libro de bioquímica de Leninger. La página que yo tengo es la página 150. A ver, rapidito. Rapidito los que no está toda gris y sin chiste, pero así son. Esta es una imagen que la encuentran en colorcitos, es del libro de bioquímica de Leninger. Y aquí se ve la monocapa, ¿no? Ahí se ve la monocapa, de hecho está como achatada la imagen, debe ser una esferita. Y entonces ahí se ve la monocapa y el contenido está al interior, la monocapa de fosfolípidos. Acuérdate que el fosfolípido tiene su cabeza polar y sus colas hidrófobas hacia el interior. Y por ejemplo, aquí se ve incrustada una apoproteína, ¿no? ApoB100 dice ahí. Y en el interior está transportando colesterol. Ajá. Ésteres de colesterol, ahí lo trataron de identificar así. Triglicéridos, no se aprecia muy bien, pero era como que 3 colitas, los triglicéridos, así le pusieron. ¿Sale? Bueno, esas son las lipoproteínas, ¿va? Como yo les decía, vuelvo a compartir la otra. Haz de cuenta que las lipoproteínas son como un camioncito, van transportando los lípidos y en su letrerito dice ApoC2, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para nosotros dice CEU, ¿no? Entonces, va el camión, llega a la estación a CEU, o sea, el camión ya sabe cuál es su dirección. La polipoproteína lo que hace es que con esa ApoC2 esa proteína va a ser reconocida por otra proteína presente en el tejido blanco y cuando existe este reconocimiento ahí se va a detener el kilomicrón que va por el torrente sanguíneo, por los capilares, es reconocida ApoC2 y se detiene el kilomicrón y ahí se descarga el contenido del kilomicrón, ¿no? Que serían los triglicéridos mayoritariamente y justamente la proteína que está contribuyendo al reconocimiento de ApoC2 está anclada, ¿verdad? O muy contiguo, existe una lipasa y esa lipasa empieza a hidrolizar a los triglicéridos para que ya
como ácidos grasos libres se incorporen a la célula. Eso ya es de digestión de lípidos en vertebrados, que es parte de bioquímica 2, de hecho, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que estamos comentando ahorita, para que se den una idea de qué es lo que hacen las apoproteínas. Por eso decía yo, de todas estas, ApoC2 es así como que no se nos tiene que olvidar. Está la VLDL, la IDL, pero la que nos vamos a acordar, no te tienes que aprender todas, simplemente te mencioné dos, ApoC2 y ApoB100. ApoB100 de las LDL, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver un poquito de su función. En este esquema que observamos del libro de bioquímica de Matthews, a mí me gusta mucho porque es muy didáctico. Entonces, veamos. Los kilomicrones se cargaron de su... aquí está la clave, ¿no? La clave dice capa hidrófila en azul, o sea, todos tienen una capa hidrófila. A ver, Excel, ¿quién está conformando la capa hidrófila de estas bolitas que son las lipoproteínas? Excel. Profa, creo que mi compañera tiene problemas con su conexión. Hace rato la saco. Oh, ya. A ver, Paulo, ¿quién está conformando la capa hidrófila de esas lipoproteínas? Los ésteres de colesterol. No, Paulo, ¿vas antes en la luna o qué? ¿Cómo los ésteres de colesterol? Eso dijimos hace ratito. ¿En dónde están los ésteres de colesterol? Además, un éster de colesterol va a ser capa hidrófila. No, No. la capa hidrófila sería conformada por ácidos grasos, ¿no? ¿Por ácidos grasos? ¿A poco? Ay, niños, de veras se pierden bien gacho. A ver, ¿No se repite. forma por fosfolípidos? Pues sí, pues es lo que estamos diciendo, que la monocapa que rodea a una lipoproteína es pues una monocapa fosfolipídica. Hasta les dije, es una monocapa, no es una bicapa, porque la lipoproteína no es una célula, eso no es una membrana, es una monocapa. Y una monocapa, como dice Rebeca, está formada por fosfolípidos. A todos les voy a bajar un punto. Menos a Rebeca. Entonces, que por eso decía yo, ¿quién es esa capa hidrófila? ¿Todo el fosfolípido? ¿José Márquez? Disculpe, profa. ¿Quién es la monocapa? ¿Quién es la capa hidrófila? ¿Quién constituye la capa hidrófila? Los fosfolípidos. ¿Todo el fosfolípido? No, también está la apoproteína. A ver, fíjate que no contestas lo que te pregunto. Yo te pregunté, ¿todo el fosfolípido? Y te fuiste por otro lado. Tú me tienes que decir si todo o no, una parte, ¿cuál? Ok, sí, todo el fosfolípido, profesor. ¿Todo el fosfolípido? ¿Qué es un fosfolípido, José Márquez? Es la combinación de... Es la combinación. No, qué feo. Sí, tienen un punto menos. Y ya ni me hagan enojar más, pues les voy a bajar 2 puntos. ¿Qué es un fosfolípido, Paulo César? O sea, ustedes ya estudiaron. Tú me tendrías que decir qué es un fosfolípido. Varias cosas de un fosfolípido. Un fosfolípido son lípidos que que conforman a las membranas celulares. ¿Qué más? Eso es lo que acabamos de decir. ¿Qué más? Bueno, están compuestas por una molécula de alcohol a la que se unen dos ácidos grasos y un grupo fosfato. ¿Y quién es la parte polar?
Paulo. ¿Qué es la parte polar de un fosfolípido? Y no porque no les pregunte a sus otros compañeros, sino porque nunca abren su micrófono. De por sí ya tienen menos un punto. José Márquez, de lo que acaba de decir Paulo, ¿qué es la parte polar? ¿El alcohol? ¿El alcohol? ¿A poco dijo de un alcohol? Rebeca, ¿cuál sería la parte polar de lo que acaba de decir Paulo? El ácido graso. El ácido graso. ¿Es una parte polar el ácido graso? Ya van 2 puntos menos, ¿eh? Profesora, Dos. es la cabeza del fosfolípido, es la polar. ¿Y qué es esa cabeza? Dime qué grupo funcional es. 2, ¿eh? Es en serio, ¿eh? 2 puntos menos de lo que califique yo ahorita. A ustedes 6. Pero de todas maneras, contéstame, Paulo. José Márquez, ¿qué grupo funcional es la parte? ¿Es el grupo fosfato? Pues, si se llama fosfolípido, el lípido, ¿no? ¿Cuántas veces dijimos? La parte lipídica son las colas, por eso le ponen una bolita y 2 palitos. Y la bolita es el grupo fosfato. Sí puede ser un alcohol eventualmente, sí, y puede estar combinado con 1000 cosas. Y entonces hay una diversidad de lípidos, pero estamos hablando de fosfolípidos, pues tienen un grupo fosfato, ¿cierto? Bueno, espérame tantito. Estoy anotando, no creas. A ver cómo los voy a justiciar. Ok. Entonces, estábamos con las lipoproteínas. De estas lipoproteínas, lo azulito, ¿qué es? A ver, recuérdame, Rebeca. ¿Qué sería lo azulito que está en el esquema? La capa Sí, ya hidrófila. sé. Ahí dice que es la capa hidrofílica, pero ¿qué grupo funcional? El grupo funcional. ¿Qué grupo Este, funcional? tiene un grupo fosfato. Un grupo fosfato. Ok. Sí, como decía su compañero, puede ser que las proteínas justamente que se encuentran ahí tengan una parte hidrófila importante, justamente pues porque están expuestas a un entorno acuoso. Entonces, básicamente deberían de tener al menos la región expuesta en esa zona debe ser hidrófila, básicamente, ¿no? Porque además es una proteína incrustada. La parte que esté incrustada seguramente va a tener una zona proteica o esos residuos aminoácidos van a ser un tanto hidrófobos, ¿no? Bueno. Y luego dice, nos habla el esquema de que tiene diferente contenido. Si está amarillo, dice que lo amarillo son triglicéridos. Pero también aquí nos señala que tiene un contenido de colesterol, lo anaranjadito. Y es lo que dijimos hace rato. El kilomicrón lo que hace es que transporta más triglicéridos que colesterol, ¿no? Pero en cambio, el contenido de triglicéridos pues cambia. Por ejemplo, VLDL también transporta triglicéridos, pero en menor proporción. Pero la que más transporta colesterol, por ejemplo, es el LDL. ¿Y en forma de qué dijimos que es transportado ese colesterol? En forma de, Rebeca, De lípidos. pues el colesterol es un lípido.
¿En forma de qué? De éster de colesterol. Ésteres de colesterol, niños. ¿Sale? Y también HDL le transporta ésteres de colesterol también, pero en menor cantidad. Y dijimos, hay una razón de ser y ahorita la explicamos. Bueno, vamos con la explicación de la función de las lipoproteínas. Kilomicrones básicamente transportan lípidos exógenos. ¿Qué significa exógenos? Pues que están fuera de mi cuerpo. O sea, que provienen de la dieta. Yo no los sinteticé. Endógenos es que se sintetizaron en mi organismo. Exógenos que no se generaron en mi organismo, vienen del exterior. Evidentemente, lo que viene del exterior es lo que consumo. Entonces, son esos lípidos exógenos, ¿sale? O lípidos de la dieta, que eventualmente, si son triglicéridos, bueno, ¿lo que les va a suceder en la luz del intestino? Pues primero se van a emulsificar por las sales biliares, se van a hidrolizar, se van a liberar los ácidos grasos en la luz intestinal, estos mismos ácidos grasos se van a absorber por la mucosa intestinal, ahí en el interior de las células epiteliales lo que va a suceder es que se vuelven a resintetizar en forma de triglicéridos, porque lo que le gusta al kilomicrón y a todas las lipoproteínas es transportar lípidos de una manera pues más cómoda, digamos, para ellos. Entonces, en lugar de estar transportando ácidos grasos libres, pues como su especialidad es transportar lípidos, pues mejor transportan moléculas de triglicéridos. Entonces, en el interior de las células epiteliales se vuelven a resintetizar a triglicéridos. Llega el kilomicrón, haz de cuenta, llega la capú, el camioncito, y se carga, ¿no? De sus pasajeros. En este caso, el kilomicrón se carga, como su especialidad es transportar triglicéridos, se carga de los triglicéridos ahí en esas células del epitelio intestinal. También se carga de ApoC2 y después se dirige, bueno, a torrente sanguíneo, va por los capilares y en su momento será reconocida ApoC2 pues, por una lipasa presente en las paredes del capilar, del epitelio del capilar, y ahí se detiene el kilomicrón. Y entonces esa lipasa lo que va, el kilomicrón descarga su contenido y la lipasa hidroliza los triglicéridos y los ácidos grasos libres se incorporarán a las células, lo que le está diciendo acá. Puedes, mira, aquí dice incluso lipoproteína lipasa. Se libera el glicerol, se liberan ácidos grasos y los ácidos grasos serán oxidados a tejidos periféricos. Y el ácido graso y el glicerol, ¿qué pasa con ese ácido graso en el tejido blanco? Pues pueden pasar dos cosas. Una, que la célula requiera esa energía contenida en los ácidos grasos que es muy alta y entonces empiece a degradarlos, a oxidarlos, ¿no? Y libere energía eventualmente en forma de ATP, o que esos ácidos grasos no sean utilizados. ¿Por qué? Pues porque la célula no requiere ese gasto energético en ese momento y entonces lo que va a preferir es almacenar esos ácidos grasos en forma de triglicéridos. Y esto va a suceder principalmente en tejido adiposo, ¿no? Porque el tejido adiposo pues está conformado por células muy importantes que son reguladas, como toda célula a nivel hormonal, pero están especializadas en almacenar lípidos, ¿no? Entonces pueden suceder esas dos cosas. Ojo, aquí dice otra cosa. Dice que la albúmina sérica puede transportar los ácidos grasos. Y eso ya tú te lo sabes. La albúmina sérica es yo espero, ¿verdad? Que ya medio sepas de albúmina sérica, porque resulta que, acuérdate que es especialista o es una proteína mayoritaria, ¿no? En el suero, y además, pues tiene muchas funciones que no vamos a ver en este curso, pero también tiene que ver con el transporte, como tú ya sabes, de medicamentos. Pero nosotros lo que vamos a ver en este punto es que una molécula de albúmina sérica es capaz de transportar ácidos grasos también. Y normalmente eso va a suceder cuando el ácido graso se libere
por ejemplo, del adipocito. El adipocito puede liberar ácidos grasos, o sea, almacena triglicéridos, puede hidrolizarlos y puede liberar ácidos grasos. Y entonces, esos ácidos grasos libres en torrente sanguíneo, rápidamente la albúmina sérica, proteína mayoritaria, en el suero, obviamente, puede interaccionar y transportar con de 6 a 9 moléculas de ácido graso, ¿vale? Entonces, ese es otro punto. Pero eso, evidentemente, no es un kilomicrón, no es una lipoproteína. Bueno, una vez que descarga su contenido el kilomicrón, pues como los camioncitos, ya quedó más vacío, ¿verdad? Entonces, tiene otra densidad, ¿no? Cambia su densidad y por eso se llaman restos de kilomicrones y son regresados, ¿verdad? Al hígado, pues para que el hígado vea qué es lo que va a hacer con esos restos de kilomicrones. Ahora, cuando estos triglicéridos son sintetizados por nosotros mismos, eso ocurre mayoritariamente, puede ocurrir en el hígado, y podemos sintetizar, y lo hacemos diariamente, triglicéridos y colesterol. Esos lípidos también necesitan ser transportados a los tejidos blancos, ¿no? Seguramente, ¿qué tal si hay renovación celular o la célula, pues así lo requiere? Entonces, van a ser transportados no por el kilomicrón, porque acuérdate que el kilomicrón transporta lípidos exógenos o provenientes de la dieta, y la VLDL transporta lípidos, pero pues que son sintetizados de manera endógena, ¿sale? Entonces no es lo mismo. Haz de cuenta que hay un camioncito que viene de la CAPU, ¿no? ACU, y hay otro camioncito que viene, no sé, de las Margaritas, no sé de dónde, ACU, ¿sale? Entonces, no es lo mismo. Y por esa razón se entiende que no tendríamos que estar sintetizando una gran cantidad de triglicéridos. Entonces el VLDL tiene menor capacidad para transportar triglicéridos, pero básicamente pues va a ser algo muy similar. Los transporta y hasta la célula blanco que lo requiera, se detiene VLDL y descarga su contenido, ¿vale? Igual, los triglicéridos serán hidrolizados por una lipasa que se encuentre ahí donde está descargando el contenido. Y de triglicéridos se liberan ácidos grasos y glicerol, y los ácidos grasos pues serán oxidados en tejido periférico. Ahora, claramente, nuevamente, como descargan su contenido, pues cambia su densidad y se llaman lipoproteínas de densidad intermedia y son regresadas al hígado. El hígado sabrá qué hacer con esa composición de la lipoproteína, ¿verdad? Si la va a reciclar, si va a usarlas para otros fines, en fin. Ahora, la LDL, la lipoproteína de baja densidad, acuérdate, L de low, y acuérdate que aquí nos dice que está anaranjadote adentro. ¿Por qué? Porque nos está señalando que su especialidad es transportar colesterol, ¿no? Entonces, transportar colesterol del hígado a los tejidos periféricos. Y entonces, ese colesterol también mayoritariamente fue endógeno. También podemos tener colesterol, ¿no? De la dieta. Entonces ahí debe haber como que un equilibrio entre lo que consumimos en la dieta, porque aparte nosotros diariamente estamos sintetizando colesterol. Entonces, estas lipoproteínas de baja densidad, ese es su fin, para eso fueron, digamos, diseñadas, para transportar colesterol del hígado a los tejidos blancos, a los tejidos periféricos. Van a suceder aquí varias cosas, ¿sale? Como tú ves, para empezar, el esquema es muy ilustrativo porque me dice que aquí hay en amarillo señala que hay un receptor de LDL. Con LDL las cosas cambian porque para que LDL pueda entregar su contenido de colesterol a la célula, necesita un receptor de LDL. Si no existe ese receptor de LDL, no se puede entregar. Entonces, fíjate que es una estrategia muy interesante, porque si la célula dice, yo ya tengo colesterol suficiente, entonces evidentemente no le da entrada a LDL. ¿Qué hace? Destruye el receptor, ¿no? O no sintetiza más receptor, ¿sale?
¿Para qué? Pues para que LDL no sea reconocida por el receptor y empieza una serie de procesos endocitóxicos hasta que esa vesícula endocitóxica sufre lisis, se combina con el lisosoma y entonces el LDL como tal libera el contenido de colesterol a la célula. Pero te digo, si no, pues entonces por eso le llaman colesterol malo, porque de repente si las células dicen yo no expongo receptores LDL, yo ya tengo suficiente colesterol, pues se va a quedar ahí en torrente sanguíneo. Y muchas cosas van a suceder, que tampoco es motivo de estudio de ahorita de esta unidad. Brevemente les digo, esa LDL resulta que puede contribuir a la formación de placas ateroscleróticas, ¿no? Entonces, eso va a disminuir la luz pues, de los vasos sanguíneos y eso puede causar la formación de un trombo. También tiene implicaciones en justamente promover la acumulación de plaquetas y se puede también, eso va a provocar una mayor obstrucción. Entonces, al disminuirse la luz, se puede provocar la formación de un trombo y eso puede llevar a un infarto al miocardio. Bueno, pero te digo, no, esa parte no está contemplada en tu temática, ¿no? En tu programa, de tu unidad, de lo que estamos viendo. Finalmente, si la célula blanco, la célula de tejido periférico ya sintetizó colesterol suficiente y quizás tiene un exceso de colesterol, existe otra estrategia, que son las HDL. Las HDL tienen como objetivo retirar ese exceso de colesterol de las células y enviarlo al hígado. Aquí entiéndase que pues ese exceso de colesterol no tendría que ser tan alto. O sea, porque esto está controlado. O sea, no puede ser que esté entregando una cantidad de colesterol y luego se la quito toda. Eso no tiene lógica. Le tengo que quitar un exceso, un chiquito, ¿no? Una cantidad no excesiva, ¿no? O sea, nada más pequeña. Entonces, por eso HDL transporta colesterol, pero en baja proporción. No está diseñado para, órale, ya, todo el colesterol que llevo, órale, todo me lo llevo. O ya sintetizaste tu colesterol, pues yo me lo llevo todo. ¿Por qué? Pues porque tengo capacidad grande para transportar colesterol. No. Eso como que una ruta digamos, de escape, ¿no? De escape, oye, me sobra esto. Ah, bueno, no te sobra de a mucho, ¿verdad? Es como que, no sé, me sobra esta ropa que ya no me queda, que ya creció mi hijo, pero pues a lo mejor poquito a poquito la voy sacando, ¿no? La voy sacando poquito a poquito. No saco toda, porque si no, pues ahora con qué lo visto, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues piensa que HDL está como tal, si bien no transporta colesterol en alta concentración, pues porque esa es su función, ¿no? Retirar una cantidad de colesterol de tejido periférico y regresarla a hígado, ¿correcto? Esas serían básicamente las funciones de este. Y aquí tampoco es tema de acá, supongo que va a ser en bioquímica 2, pero aquí me gusta dejarles porque esto lo doy en bioquímica 2, me gusta dejarles justamente las estatinas, ¿no? Una investigación de estatinas que son las que contribuyen. Hay diferentes mecanismos para poder disminuir el LDL de torrente sanguíneo. Y uno muy comúnmente usado es justamente estos fármacos, las estatinas. Pero pues hay diferentes mecanismos por los cuales se puede actuar para disminuir el LDL, que no los vamos a ver, porque no está en tu temática, ¿vale? Bueno, aquí más o menos podemos ver, te digo que esto no está en tu temática, como el LDL es reconocido por los receptores RLDL, este es del libro de Matthews, es integrado, ¿no? Se fusiona con el lisosoma, la vesícula endocitóxica, y bueno, se libera el contenido, ¿no? Como es un lisosoma, pues también puede hidrolizar el éster de oxígeno, del éster de colesterol, y liberar colesterol, ¿no? En el citosol. Ese colesterol pues, se llama colesterol libre y puede ser esterificado nuevamente
¿Por qué? Porque si no lo va a usar la célula, y como nosotros en la célula no tenemos, digamos, un organelo especial para estar almacenando lípidos, no existe. Entonces se puede agrupar en forma de gotas, por eso dice ahí gota de éster de colesterol. Entonces, para hacerlo más hidrófugo hay que esterificarlo. Bueno, creo que eso es todo de acá. Cierro esta y vamos a checar su ayuda didáctica. Permíteme te comparto pues para que estés viendo qué estamos haciendo. Ok, ahí están las lipoproteínas. Ok, bueno, membrana es pequeño, esto ya lo vimos. Creo que también membrana, pues como si ya llevaran incluso, no sé, histología, biología, cosas, pues como que esto es pues muy básico, ¿no? Es decir, tú sabes que es una barrera lipoproteica, que pues existen diferentes tipos de membrana. El modelo de mosaico fluido fue propuesto en 1972 por Nicholson y Singer. Y bueno, es importante su contenido. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no, no hay es suficiente transporte para los triglicéridos? No hay suficiente transporte. Mira, Bueno, no hay suficientes triglicéridos para llegar al tejido periférico. está rara tu pregunta, porque entiendo que si no hay suficientes triglicéridos, no la entiendo. Es decir, no sé, me imagino que me imagino que la persona no está consumiendo una dieta adecuada y por eso tiene un déficit en el consumo de triglicéridos, pero aún así puede estar sintetizando. Entonces, pues no sé, yo pienso que lo que tú estás diciendo es que si no le doy a las células blanco triglicéridos, pues tienen que tomar energía de otras fuentes, ¿no? ¿No a eso te refieres? Sí. Pues eso, ¿no? Tendrían que tomar energía de otras fuentes, pero acuérdense que sí se puede. Y de hecho nosotros podemos sintetizar triglicéridos. Es un poquito rara tu pregunta, porque nosotros podemos sintetizar triglicéridos aún de carbohidratos, ¿no? Acuérdense que bueno, no han llevado bioquímica 2, ciertamente, pero cuando tú oxidas glucosa, cuando oxidas carbohidratos, fructosa, ¿sale? Galactosa, que también ahí se incorporan a la oxidación de carbohidratos, generas moléculas finalmente, de acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A se tiene que integrar al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, pues, se van a generar transportadores electrónicos reducidos. Si es que mi organismo necesita energía, se activan los procesos de oxidación, pero si ya no requiere energía, esas moléculas de acetilcoenzima A que se integraron al ciclo de Krebs, la primera reacción es justamente la formación de ácido cítrico. El citrato sale de la mitocondria y se dirige a citosol y ahí en citosol nuevamente se transforma en acetilcoenzima A y oxalacetato para que el acetilcoenzima A se emplee para la síntesis de ácidos grasos. Finalmente, si estoy ingiriendo un exceso de carbohidratos, aunque no ingiera un exceso de triglicéridos, y no consumo esa energía de carbohidratos en exceso que estoy ingiriendo, como es normalmente le está sucediendo a nuestra población, y por ejemplo ahorita en la pandemia que no estamos saliendo, que quizás comemos más, que no nos levantamos tanto, entonces no estamos consumiendo, aunque comamos carbohidratos y no comamos lípidos, esos carbohidratos se van a convertir finalmente en lípidos y se van a ir al almacén de los adipocitos, ¿no? Todas estas lipoproteínas están altamente controladas, es otra cosa que no está en tu tema, o sea, no está en tu tema, en tu programa, que veamos cómo se regulan, porque eso ya estamos hablando para empezar de metabolismo, y aquí no es metabólica, ¿sale? Es bioquímica 1, que tú conozcas las biomoléculas y sus características generales. Entonces, pero son lipoproteínas, todo esto es altamente controlado, altamente regulado, ¿no? Entonces,
Por eso hacer una intervención, digamos una alteración en el control de este transporte de las diferentes lipoproteínas, pues sí puede tener consecuencias graves, ¿no? No nada más en energía, ¿no? Una persona que tiene una situación, no sé, un proceso cancerígeno que le está consumiendo mucha energía, va a estar alterado este transporte, ¿no? De lípidos, ¿no? Va a estar modificado, ¿no? De manera interesante. Pero entonces, como te digo, es lo que yo te entendí de tu pregunta, ¿no? No sé si la contesté, pero efectivamente faltaría todavía ver toda la parte de este metabolismo, ¿no? Bueno, fíjense que en este esquema les presentan, pues, cómo está insertado, ¿no? Cómo podría estar insertado el colesterol, ¿no? En las membranas. Pero fíjate que yo ya te había dicho, a esto no te lo voy a dar y sí, sí existe acá. No lo vamos a leer. Creo que te voy a presentar Bueno, tú sí lo lees, ¿verdad? Están las proteínas integrales, las periféricas, las que están ancladas a un lípido, ¿no? Las proteínas periféricas, ¿no? Se encuentran así, hacia el exterior, pero esta es una proteína integral, o sea, proteína periférica se encuentra más hacia el exterior, pero algunas proteínas pueden atravesar completamente la membrana y entonces se llaman proteínas integrales. Es decir, que no todas las proteínas que se encuentren en esa membrana celular van a atravesar completamente toda la membrana. Algunas, como dice ahí, serán periféricas, algunas serán integrales de membrana, algunas incluso estarán ancladas a un lípido, ¿no? Entonces todo esto puede existir o todas estas condiciones pueden existir en la membrana y ahorita vemos lo de la composición. Ok. La composición de la membrana, lo que te está diciendo en las tablitas de arriba, creo que me fui muy arriba. Lo que te están señalando de manera resumida es que acuérdate que el libro de Leninger te pone lípidos polares, lípidos de membrana. Y la composición de lípidos de una membrana va a ir cambiando de organelo en organelo, ¿no? No es la misma composición ni de lípidos, ni de proteínas, ni de ácidos grasos que van a contener esos fosfolípidos de la membrana citosólica a la membrana mitocondrial, a la membrana nuclear, a la membrana del lisosoma, o sea, va cambiando la composición. Por otro lado, va cambiando también de tejido a tejido, ¿no? No sé, de hígado, de riñón, de sistema nervioso central. Todas estas células de estos tejidos van a tener composición lipídica distinta y proteica. ¿Sale? Incluso la composición de la monocapa externa va a ser diferente a la composición de la monocapa interna. Ajá, entonces todas esas características son las que te señalan ahí en las tablitas. Pueden tener diferente composición, creo que está más abajito. A ver, ¿cómo es lo que te está diciendo acá? Los componentes principales son lípidos y proteínas con una relación peso que varía de 1,4 hasta 4,1. Pues bueno, lo que pasa es que dependiendo de la célula, pues será la composición de estas, de lípidos o de proteínas. Y todas estas pues ya las hemos señalado. Dice, las funciones que desempeñan las proteínas son variadas, algunas son bombas receptoras, ¿no? Transductores de energía o enzimas, o transductores de señales, ¿no? Viene la señal del exterior y una molécula es reconocida por un componente de la membrana citosólica y genera hacia el interior una serie de cambios que se traducen como señales químicas que, bueno, van a dar una respuesta, ¿no? Ahí tienes incluso primeros mensajeros, formación de segundos mensajeros y se desencadena una respuesta muy interesante río abajo que le llaman, ¿no? Bueno, dice, esta variedad de funciones se debe a la disposición de las proteínas entre las capas lipídicas. Ok.
Y hay que reconocer que ninguno de estos lípidos que se encuentran, que te digo, los dibujamos como bolita y dos palitos, ninguno de estos lípidos están interaccionando por interacciones covalentes, siempre son interacciones hidrofóbicas, ¿no? Entonces es chistoso porque pues pareciera que, ¿y cómo están mantenidos ahí? O sea, ¿qué es lo que los mantiene así bien bonitos como bicapa fosfolipídica? Pues las interacciones hidrofóbicas, pese a que no son enlaces covalentes. Entonces, pero sí puede haber un movimiento, ¿no? Este negrito lo vemos aquí y ahora lo vemos del otro lado, ¿ya viste? Y este ácido graso, este lípido, fosfolípido, perdón, está acá y ahora lo vemos acá. ¿Puede suceder ese cambio? Sí, sí puede suceder, sí existe. Este es más común que este. Y entonces eso significa que, pues, las membranas, para empezar, son asimétricas, ¿no? En tanto la cara externa como la interna. Y además son fluidas, ¿no? Sí hay, no son estructuras rígidas. Y justamente porque no están interaccionando mediante enlaces covalentes, sino interacciones hidrofóbicas. En cambio, las proteínas no harán este tipo de movimientos que acabamos de ver en el dibujito. Ok, creo que ahí vamos. Y bueno, existen aquí que te pusieron, los transportadores. Los transportadores transporte a través de las membranas. Tomar agüita. Entonces, lo que le señalan acá es que, pues, estas membranas, pues, como tú ya sabes, son hidrófobas. Entonces, todas estas moléculas más hidrófilas, pues, difícilmente van a ser transportadas a través de este ambiente. Aunque sean pequeñas, normalmente van a requerir un transportador, es lo que te están señalando acá. Iones, todo esto va a requerir un transportador. Los gases no polares como el oxígeno, el dióxido de carbono y moléculas como hormonas, esteroides, lípidos, vitaminas y algunas drogas entran a la célula por difusión, pero acuérdate que estás hablando de que todos estos compuestos que nos acaban de señalar, pues son de carácter hidrófobo, ¿no? Por eso es tanto peligro con aquellas moléculas tóxicas altamente hidrófobas, porque se van a difundir sin problema a través de la membrana, a favor de un gradiente, nos comenta. Esta difusión es un proceso espontáneo y pues es favorecida, ¿no? Termodinámicamente, ¿ok? Por eso nos señalan que hay un descenso de la energía libre. Bueno, entonces aquí te ponen un resumencito que parece muy simple, pero es muy, muy bueno recordarlo. Difusión simple. La proteína no es transportada, no es saturable, gradiente de concentración a favor, energía requerida, pues no, como ya lo sabes. Pero bueno, si nos pasamos al transporte activo, puede ser primario o puede ser secundario. Y podemos ver acá que la energía sí se requiere para ambos, pero nos indica que en uno es fuente directa y en otro es fuente indirecta. Y esto te lo señalan en el libro de bioquímica de Leninger, que las proteínas que intervienen en el transporte pasivo o activo lo hacen de tres formas. Uniporte o simporte. Uniportador también le llaman simportador o antiportador. Aquí lo vemos. El tipo de transportador uniportador solamente se transporta un soluto o un sustrato, si lo quieres ver así, en un solo sentido. Pero también existe aquel transporte en el que el transportador, la proteína transportadora, puede transportar más de un soluto. Entonces, si es que transporta dos solutos en el mismo sentido, entonces se llama simportador. Si transporta los dos solutos en sentidos contrarios, se llama antiportador, ¿vale?
Y bueno, pues es importante considerarlo. Aquí nos hacen un pequeño resumen de aquellas moléculas que pues sí podrían estarse transportando a través de la membrana. Y de aquellas que de plano son muy, muy, muy polares y pues ya con un tamaño claramente más grande, como la glucosa, y que pues definitivamente no pueden transportarse libremente y necesitan de un transportador. Los iones, aunque chiquitos, pero pues están cargados y definitivamente necesitan una bomba, un transportador, ¿no? Y existen dos tipos de transporte, como tú ya sabes, el activo y el pasivo. En el activo, como sabes, se requiere energía y es importante señalar que va en contra del gradiente. Y este tipo de proteínas que transportan parecen como las enzimas, porque no es que sean catalizadoras, dije parecen, no son. ¿En qué se parecen? En que son saturables, específicas y pueden ser inhibidas también. Entonces, saturables, pues porque no puedes ponerle, órale, pues cárgate, no sé, 2 toneladas, ¿no? No es como, te digo, como un camioncito. Si está hecho para, no sé, media tonelada, pues no le puedo echar 1 tonelada. Eso significa ya no va a funcionar, ¿cierto? Entonces no va a tener la misma funcionalidad. Entonces, por eso se dice que son saturables, son específicos, reconocen moléculas muy, muy, muy interesante que reconozcan moléculas bien, bien específicas. Y bueno, hay ciertas situaciones en las cuales estas proteínas pueden ser inhibidas. Bueno, ok, claramente pues son proteínas integrales. Y en el transporte pasivo, acuérdate de la difusión simple y la difusión facilitada. En la simple es a favor del gradiente, y pues el soluto va de mayor a menor concentración, ¿no? Y se alcanza el equilibrio. Pero en la difusión facilitada, como su nombre lo dice, existe un facilitador. Ese facilitador es una proteína. Entonces, se realiza a favor del gradiente, se alcanza el equilibrio y reconoce, ¿no? O es así, reconoce solutos específicos la proteína encargada de esta difusión facilitada. Entonces estamos hablando de transporte pasivo. No implica gasto de energía y puede ser por difusión facilitada. Y ahí estaríamos acabando esa parte, muchachos. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Déjame ver tus sílabos. A ver, ¿qué fecha? ¿Qué son 14? Bueno, no sé si les parece, ya nada más, no cierro todos, cancelar. Ya nada más, fíjate que nos falta poquito, ¿eh? No nos falta mucho, de hecho. Nos falta solamente ver esta parte de ácidos nucleicos, que es pequeñona, es muy pequeñita, ¿vale? Entonces, esto que les acabo de platicar, de hecho yo creo que esto es más chiquito que las lípidos. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios acá, porque sí les tengo que hacer ahí unas preguntas. Pero realmente es pequeño, porque nada más son las generalidades, no es nada de bioquímica genética. Entonces, nada más va a ser así. Déjenme calificar sus trabajos. Si gustan, se pueden retirar y yo me quedo calificando sus trabajitos. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo en la siguiente clase. Les entregaría yo su calificación y alguna observación. Me voy rapidito para que pueda yo avanzarle y ya no esté yo con pendiente de estas calificaciones. Y en el último parcial está muy sencillo, es chiquito, entonces yo creo que ni nos tardamos. Haz de cuenta que hoy es 14. Pues la siguiente semana, yo creo que en 2 clases lo terminamos y estaríamos haciendo nuestro último parcial para la semana del 26, 28 y yo creo que hacemos un examen de recuperación y luego hacemos el examen extraordinario y ya estaríamos terminando. Bueno, ¿dudas, chicos?
Yo tengo la propongo grabación. una.